Sabía que mi carrera en tecnología segura al conducir había terminado en el momento en que escuché la voz de Javier Soto a través de la pared de la sala de conferencias. No fue cuando seguridad me escoltó 3 meses después. Ni siquiera fue cuando intentó robarse 25 años del trabajo de mi vida. No, murió aquel martes por la tarde cuando iba a buscar café y lo escuché riendo en una llamada por altavoz con inversores. Necesitamos eliminar gradualmente a estos ingenieros heredados. Piensan demasiado, se mueven demasiado lento. Peso muerto. Soy Héctor Ramos. Tengo 49 años y he estado construyendo cosas que salvan vidas desde que salí del ejército a los 24. No publico tweets sobre disrupción ni doy charlas TED sobre innovación. Soy el tipo que llega temprano, se queda hasta tarde y escribe código que mantiene a su familia viva en la carretera. Permítanme retroceder un poco. La gente siempre pregunta cómo un viejo soldado como yo terminó en Silicon Valley. La verdad es que, después de 6 años arreglando aparatos electrónicos en Kuwait y Afganistán, la tecnología civil se sintió como jardín de infancia. El ejército me enseñó 2 cosas, cómo resolver problemas bajo presión y cómo leer a la gente que quiere engañarte. Ambas habilidades fueron útiles. Comencé tecnología segura al conducir en mi garaje en 2018. No la empresa, solo la idea. Pasé mis fines de semana y noches en ese espacio abarrotado, rodeado de matrices de sensores y monitores de computadora, construyendo algo en lo que había estado pensando desde mis días de convoy. ¿Cuántos roces cercanos podríamos prevenir si los autos pudieran pensar 2 segundos por delante? Mi sistema de prevención de colisiones tardó 5 años en perfeccionarse. No el sistema de mi equipo, el mío. Cada línea de código, cada calibración, cada noche sin dormir depurando matrices de sensores. La red neuronal que podía predecir choques 2.3 segundos antes del impacto con un 99,7% de precisión. La mejor tecnología de seguridad en la industria automotriz. Pero aquí está lo que separa a los ingenieros de la vieja escuela de estos chicos de las empresas emergentes. Aprendí de mi divorcio. Hace 8 años, el abogado de mi exesposa me enseñó una lección costosa sobre cómo proteger lo que construyes. Así que cuando llevé mi invento a tecnología segura al conducir, hice algo inteligente. Me quedé con la patente central. Podrían usarla, comercializarla, ganar dinero con ella. Pero la licenciaron de mi compañía de tenencia personal. Si rompían el trato, yo podría recuperar mi motor. La empresa creció alrededor de mi tecnología. Pasamos de 12 personas en una oficina alquilada a 85 empleados en un palacio de cristal en San Mateo. Me gustaba ser director de tecnología. Me gustaba ser mentor de los ingenieros jóvenes, enseñarles que los algoritmos elegantes no significan nada si fallan cuando hay vidas en juego. Durante 3 años, todo funcionó. Luego los capitalistas de riesgo trajeron a Javier Soto. 32 años. Maestría en Administración de Empresas de Tecnológico de Monterrey. Currículum lleno de optimización de valor y piratería de crecimiento en empresas de las que nunca había oído hablar. Apareció vistiendo una chaqueta que costaba más que el pago de mi camioneta, cargando un café que probablemente costaba más que el almuerzo de la mayoría de la gente. Héctor, dijo ese primer día, sin siquiera mirarme mientras tocaba mi sensor prototipo. Me encanta el trabajo fundamental aquí. Desarrollo heredado realmente sólido. Pero necesitamos pensar más allá de las mejoras incrementals. Previene muertes, dije. Se rió. Un sonido agudo como el de cristales rotos. Esa es la mentalidad del ingeniero. Necesito que pienses en los resultados del mercado. Estamos escalando para la adquisición. Los principales actores automotrices están dando vueltas. 32 millones de pesos mexicanos sobre la mesa. Pero quieren una propiedad intelectual simplificada. La complejidad crea exposición a responsabilidad. Debería haberlo visto venir justo ahí. Pero estaba concentrado en el trabajo. En el algoritmo de próxima generación que podía manejar la detección de hielo negro. En el equipo de ingenieros jóvenes que me recordaban a mi yo más joven, hambrientos por construir algo significativo. Los cambios comenzaron pequeños. Mi nombre desapareció de las diapositivas del resumen ejecutivo. Las revisiones semanales de ingeniería se trasladaron a horarios en los que yo tenía citas fijas.
Pasaba junto a la sala de conferencias principal, la que todos llamaban la pecera por sus paredes de cristal, y veía a Javier allí con gente de marketing, dibujando mis algoritmos en pizarras blancas con colores equivocados. Yo no estaba preocupado todavía. No despides al tipo que inventó la cosa que te hace ganar dinero. Eso me dije durante esas largas tardes en mi taller en casa, jugueteando con mejoras de sensores mientras mi café se enfriaba. Entonces llegó el martes por la tarde que lo cambió todo. Iba a buscar café a la máquina cerca de la sala de conferencias ejecutiva cuando escuché voces a través de la pared. La sala tenía paredes delgadas, probablemente por recortes de gastos en la renovación. Javier estaba en el altavoz con alguien, papeles crujiendo de fondo. La situación del personal heredado, decía Javier, voz clara como el día. Héctor Ramos específicamente. La Junta está haciendo preguntas sobre la dependencia de la propiedad intelectual. Lo estarán. Estoy documentando problemas de desempeño, problemas de ajuste cultural. Preparando el caso de terminación. Una vez que se haya ido, afirmaremos la propiedad corporativa total. Limpiaremos el papeleo retroactivamente. ¿Qué hay del acuerdo de licencia? Javier se rió con ese mismo sonido agudo. Ingeniero de la vieja escuela. Probablemente nunca leyó la letra pequeña de las actualizaciones. Lo posicionaremos como desarrollo por trabajo contratado. Sucede todo el tiempo. Me quedé allí sosteniendo mi taza de café, el vapor subiendo entre mí y la pared, escuchándolos planear mi ejecución profesional. No solo iban a despedirme. Iban a robar mi patente y reescribir la historia para que pareciera legal. La voz del altavoz continuó, ¿cronograma? 6 semanas como máximo. Quiero que se haya ido antes de que llegue el equipo de debida diligencia de Automotriz del Bajío. Una narrativa limpia vende mejor. Regresé a mi escritorio en piloto automático. Me senté. Abrí mi computadora portátil. El acuerdo de licencia estaba enterrado en mi carpeta de archivos encriptados, las 47 páginas completas. Encontré las secciones que necesitaba. Cláusula 7. Las reclamaciones de propiedad falsas constituían un incumplimiento material. Cláusula 14b. La terminación del licenciante sin causa desencadenaba derechos de revocación automáticos. Javier Soto pensó que estaba jugando al ajedrez. No se dio cuenta de que yo había estado preparando este juego durante 5 años. Saqué mi teléfono celular personal, nunca uso dispositivos de la empresa para nada importante, y le envié un mensaje de texto a Rosa Elena Méndez, mi abogada de patentes. Exalférez de la Marina, más dura que un bistec de $2, y la única abogada en la que confiaba completamente. Rosa. Necesito reunirme. Prioridad 1. Están haciendo un movimiento por la patente. Ella respondió en 30 segundos, mi oficina. 1 hora. Miré a mi alrededor en la oficina. Daniel Vega estaba depurando código del servidor en la esquina, completamente absorto. Ricardo Salas estaba preparando otra presentación de PowerPoint sobre posicionamiento en el mercado. Martes por la tarde normal en tecnología segura al conducir. Ninguno de ellos sabía que en 6 semanas, su director ejecutivo planeaba cometer fraude de patentes. Guardé mi trabajo, bloqueé mi pantalla y salí a mi camioneta. Hora de recordarle a Javier Soto que los ingenieros de la vieja escuela también saben algunas cosas sobre estrategia. La oficina de abogados de Patricia Colman se veía exactamente como esperarías de una exoficial alférez de la Marina. Líneas limpias, sin espacio desperdiciado, todo organizado con precisión militar. Se sentó detrás de un escritorio de acero que probablemente también servía como búnker, vistiendo un blazer de la Marina que significaba negocios. Háblame, dijo antes de que siquiera me sentara. Sin charlas triviales, sin cómo está el clima. Eso me gustaba de Pat. 20 años tratando con la burocracia militar le enseñaron que la vida es demasiado corta para las sutilezas cuando hay una guerra que planear. Le conté todo. La conversación escuchada a escondidas, el cronograma de Javier, el plan para reclamar mi patente como trabajo contratado. Pat tomó notas en un bloc de papel amarillo, su caligrafía tan pulcra como texto impreso. El cronograma es ajustado, dijo cuando terminé. 6 semanas no es mucho margen de error. Pero cometieron un error crítico.
¿Cuál es? Asumen que simplemente vas a ceder. Hojeó el acuerdo de licencia, sus dedos moviéndose como si estuviera leyendo una partitura. La cláusula 7 y la 14b te dan opciones nucleares. La pregunta es, ¿quieres hacer estallar toda la empresa o solo extirpar el tumor? Pensé en Daniel en la sala del servidor, depurando código hasta las 2 de la mañana porque creía en la misión. En los ingenieros junior que me recordaban a mí a los 25, hambrientos por construir algo que importara. En el equipo que no tenía nada que ver con los juegos corporativos de Javier. Quiero que se estirpe el tumor, dije. La gente buena se queda. Pat asintió. Entonces necesitamos evidencia. Prueba documentada de mala fe. Ahora mismo es tu palabra contra la suya, y a los jurados les encantan los directores ejecutivos jóvenes con trajes caros. ¿Qué tipo de evidencia? Rastro de correo electrónico que muestre intención de defraudar. Testigos de declaraciones falsas sobre la propiedad de la propiedad intelectual. Rastro de papel de la campaña de exclusión. Se reclinó en su silla. Pasé el viaje de regreso a Safe Drive pensando en eso. Para cuando llegué al garaje de estacionamiento, tenía un plan. No una fantasía de venganza, sino una campaña metódica para reunir municiones. La exclusión comenzó a la mañana siguiente. Entré a la oficina a las 7:30 de la mañana, igual que lo había hecho durante 5 años. Mi tarjeta de acceso todavía funcionaba, la máquina de café todavía reconocía mi código, el lugar de estacionamiento todavía tenía mi nombre. Pero algo se sentía diferente. Como si la presión del aire hubiera cambiado. Primera señal, mis canales de Slack. El canal liderazgo núcleo había desaparecido de mi barra lateral. Simplemente se desvaneció. Le envié un mensaje a Daniel al respecto. Hola jefe, me respondió 2 horas después. Mucho más de lo habitual. Javier reestructuró el flujo de comunicación. Decisiones centralizadas. Ahora estás en Ingeniería General. Ingeniería General. Donde los pasantes publicaban memes de gatos y preguntaban dónde encontrar cables HDMI de repuesto. Me habían degradado del centro de mando al armario de suministros. Segunda señal, los cambios de reunión. La revisión técnica del miércoles se movió para coincidir con mi cita fija en el ISTE. La sesión de planificación de investigación y desarrollo del jueves se convirtió repentinamente en una discusión solo para el equipo ejecutivo. Ya no estaba en el equipo ejecutivo. Comencé a documentar todo. Capturas de pantalla de los cambios de canal, actualizaciones del calendario, cadenas de correo electrónico en las que solía estar incluido y ahora no. Todo guardado en mi disco encriptado personal en casa, respaldado en almacenamiento en la nube que Javier no podía tocar. Las cosas realmente interesantes comenzaron a suceder el viernes por la tarde. Scott Davis entró en mi espacio de trabajo vistiendo su uniforme habitual de Patagonia, llevando su computadora portátil como si contuviera códigos de lanzamiento nuclear. El chico tenía 24 años, recién salido de la escuela de negocios, y tenía la profundidad estratégica de un charco. Pero era entusiasta, se lo reconozco. Hola Héctor, Pío. Una pregunta rápida sobre la documentación de propiedad intelectual. Levanté la vista de mi código. ¿Qué pasa con eso? Limpiando las atribuciones de patentes para la preparación de la debida diligencia. Algunos de los documentos heredados tienen nombres de inventores individuales, pero Javier quiere que todo figure como desarrollo propietario de tecnología segura al conducir. Mantiene las cosas limpias para los compradores. Ahí estaba. La pistola humeante, entregada por un chico que pensaba que solo estaba haciendo papeleo. Interesante, dije, manteniendo la voz tranquila. ¿Qué patentes específicamente? Scott abrió su computadora portátil y mostró una hoja de cálculo. Todo lo relacionado con la detección de colisiones. El algoritmo central, los protocolos de integración de sensores, las rutinas de autocalibración. Javier dijo que estandarizáramos el formato de atribución. Scott, dije, ¿puedes enviarme esa hoja de cálculo por correo electrónico? Quiero revisar las descripciones técnicas, asegurarme de que sean precisas. Claro que sí, dijo, tecleando. Eres increíble por revisar estas cosas. Sé que ya no es exactamente tu trabajo,
Pero quiero asegurarme de que lo hagamos bien. Ya no es mi trabajo. Elección de palabras interesante. Feliz de ayudar, dije. El correo electrónico llegó 10 minutos después. Lo reenvié inmediatamente a mi cuenta personal y luego a Rosa Elena Méndez con una nota, exhibición, intención documentada de falsificar la propiedad de la patente. La respuesta de Rosa fue instantánea, hermoso. Sigue enviándolos. Pasé el fin de semana en mi taller del garaje, no solo recolectando evidencia sino pensando en el panorama general. Esto ya no se trataba solo de proteger mi patente. Se trataba de lo que sucede cuando la cultura corporativa decide que la experiencia no importa, que la lealtad es un pasivo, que puedes robar el trabajo de la vida de alguien y llamarlo optimización. Pensé en los ingenieros jóvenes de mi equipo que me miraban con admiración. ¿Qué lección les estaba enseñando si simplemente me hacía el tonto? ¿Que 25 años de experiencia no significaban nada frente a una presentación de PowerPoint y una maestría en Administración de Empresas de Tecnológico de Monterrey? El lunes por la mañana trajo la siguiente escalada. Llegué a la oficina para descubrir que mi lugar de estacionamiento había sido reasignado temporalmente debido a la optimización del espacio. El lugar que había usado durante 5 años ahora estaba marcado como estacionamiento para visitantes. Mi nuevo lugar estaba en la esquina trasera, junto al contenedor de basura. Algo pequeño, pero los símbolos importan. Especialmente en Silicon Valley, donde tu lugar de estacionamiento es un indicador de estatus tan claro como la insignia de rango militar. Tomé una foto de la nueva asignación de estacionamiento. La agregué a mi archivo de evidencia. La reunión de equipo de esa tarde fue cuando Javier realmente mostró su mano. Convocó una sesión de alineación de ingeniería para todo el personal, que era lenguaje corporativo para escuchen mientras les digo cómo van a cambiar las cosas. Equipo, dijo, de pie a la cabecera de la mesa de conferencias con sus jeans de 2.000 pesos y su camiseta de fundador de empresa emergente, estamos entrando en una nueva fase. Modo de escalada. Eso significa que algunos de nuestros procesos deben evolucionar. Hizo clic en diapositivas sobre metodología ágil y ciclos de iteración rápida y reducción de la deuda técnica. Todas palabras de moda que significaban lo mismo: muévete rápido, rompe cosas, no pienses demasiado en las consecuencias. Algunos de nuestros enfoques de desarrollo heredados, continuó Javier, nos están frenando. Necesitamos adoptar una cultura de ingeniería más colaborativa y menos jerárquica. Enfoques de desarrollo heredados. Estaba hablando de mí sin decir mi nombre. De los protocolos de prueba cuidadosos que había establecido. Los estándares de documentación que aseguraban que nuestros sistemas de seguridad realmente funcionaran cuando había vidas en juego. Daniel levantó la mano. ¿Qué pasa con el marco de pruebas actual? Los protocolos de Héctor han detectado docenas de posibles fallas. La sonrisa de Javier se hizo más tensa. Gran pregunta. Estamos implementando suites de prueba automatizadas que reducen la dependencia de las bases de conocimiento individuales. Más resiliente, menos propenso a cuellos de botella. Traducción: estamos reemplazando la experiencia de Héctor con software para no necesitar a Héctor nunca más. Me senté en la parte de atrás de la sala, tomando notas. No sobre la presentación, sino sobre los rostros alrededor de la mesa. Los ingenieros junior con aspecto de confusión. Los desarrolladores senior intercambiando miradas. Daniel mirando la pantalla de su computadora portátil como si pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Después de la reunión, caminé hacia mi camioneta y llamé a Pat. Están acelerando el cronograma, le dije. Este ya no es un plan de 6 semanas. Más bien 3 semanas. El archivo de evidencia se ve bien. Cuando se comprometan por completo. Cuando no haya vuelta atrás. Pude escucharla teclear de fondo. ¿Cómo es tu relación con el equipo? Sólida. Saben que algo anda mal, pero están manteniendo la cabeza baja. Bien. Necesitarás aliados cuando esto se ponga feo. Colgué y me quedé sentado en mi camioneta por un momento, mirando el edificio de Safe Drive a través del parabrisas. Cristal y acero y ambición, construidos alrededor de la tecnología que había creado en mi garaje. Javier Soto pensó que podía borrarme de mi propia historia.
Estaba a punto de aprender la diferencia entre leer sobre la guerra corporativa en la escuela de negocios y realmente pelear una. 2 semanas después, Javier convocó la reunión que terminaría con su carrera. Simplemente no lo sabía todavía. Sesión de reestructuración estratégica, decía la invitación del calendario. Obligatorio para todos. Viernes a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Pecera. Yo lo había estado esperando. El archivo de evidencia en mi disco encriptado tenía ahora 47 páginas de grosor. Capturas de pantalla, correos electrónicos, declaraciones de testigos de miembros del equipo que se estaban cansando de ver buena ingeniería ser atropellada por la política corporativa. Rosa Elena Méndez y yo habíamos ensayado este momento una docena de veces. Deja que se comprometa, me había dicho. Deja que diga las palabras frente a testigos. Una vez que reclame la propiedad públicamente, no hay vuelta atrás. Llegué temprano y tomé asiento en la esquina trasera donde podía ver las caras de todos. Todo el equipo entró luciendo confundido y nervioso. Daniel se sentó cerca del frente, computadora portátil abierta, listo para tomar notas como el buen soldado que era. Ricardo Salas entró rebotando con una pila de papeles, todavía ajeno al papel que había jugado en la construcción del caso contra su jefe. Javier entró exactamente a las 2 de la tarde vistiendo un blazer de la Marina que probablemente costaba más que la hipoteca de la mayoría de la gente. Tenía la arrogancia segura de un hombre que pensaba que estaba a punto de ganar a lo grande. Equipo, dijo, proyectando la voz sin esfuerzo, hoy marca un punto de inflexión para tecnología segura al conducir. Hizo clic en su primera diapositiva, anuncio de asociación estratégica. El logotipo de Automotriz del Bajío llenó la pantalla. Corporación Automotriz del Bajío ha acordado adquirir nuestra tecnología de prevención de colisiones por 180 millones de pesos mexicanos, continuó Javier. Esto representa la validación de todo lo que hemos construido aquí. Aplausos dispersos del equipo de marketing. Los ingenieros se sentaron en silencio, esperando que cayera el otro zapato. Para completar esta transacción, dijo Javier, haciendo clic en la siguiente diapositiva, necesitamos propiedad corporativa limpia de toda la propiedad intelectual. Sin patentes individuales, sin complicaciones de licencia, sin acuerdos heredados que creen exposición a responsabilidad. Ahí estaba. El momento hacia el que habíamos estado construyendo. Ricardo Salas levantó la mano. ¿Qué pasa con las patentes originales de Héctor? Esas todavía están bajo el acuerdo de licencia personal, ¿verdad? La sonrisa de Javier se hizo más aguda. En realidad, Ricardo, eso se ha resuelto. La revisión legal determinó que toda la tecnología de detección de colisiones se desarrolló como trabajo contratado durante el empleo de Héctor. Asignación de propiedad intelectual corporativa estándar. La sala quedó en silencio. Se podía escuchar el zumbido del sistema de climatización. Sentí todos los ojos de la sala girarse hacia mí. El rostro de Daniel se puso pálido. Incluso Ricardo parecía confundido, como si estuviera tratando de recordar algo importante. Además, continuó Javier, calentándose con su tema, efectivo inmediatamente, estamos simplificando el departamento de ingeniería para alinearlo con la cultura de desarrollo de Automotriz del Bajío. Eso significa algunos cambios de personal. Hizo una pausa para el efecto, saboreando el momento. Héctor Ramos, dijo, mirándome directamente, tu empleo con tecnología segura al conducir está terminado. Por causa justificada. Insumisión y falta de adaptación a los requisitos corporativos cambiantes. El silencio se extendió como un aliento contenido. Esto era la ejecución pública, diseñada para enviar un mensaje a cualquier otra persona que pudiera cuestionar el nuevo orden. Me puse de pie lentamente. Recogí mi cuaderno. Cada persona en esa sala me miraba, esperando ver cómo el viejo ingeniero manejaría ser desechado. Javier, dije, voz tranquila y nivelada, acabas de cometer un error muy costoso. Se rió, ese sonido agudo que había llegado a odiar. El único error fue mantener peso muerto tanto tiempo. Tu patente es propiedad de la empresa, Héctor. Lo ha sido durante 5 años. Lee la letra pequeña. Yo escribí la letra pequeña, dije. Caminé hacia la puerta, pero me detuve junto a la silla de Daniel. Me incliné y susurré,
haz una copia de seguridad de los servidores. Todo. Esta noche. Luego salí de la pecera, atravesé la oficina abierta, pasé junto a los pósteres motivacionales sobre innovación y disrupción, hacia los ascensores. Detrás de mí, podía escuchar a Javier ya pasando a la siguiente diapositiva, hablando de oportunidades emocionantes y nuevas perspectivas. Él pensó que la parte difícil había terminado. Saqué mi teléfono celular personal cuando las puertas del ascensor se cerraron y llamé a Rosa Elena Méndez. Está hecho, dije. Terminación pública por causa justificada, reclamó mi patente como trabajo contratado frente a todo el equipo. Hermoso, dijo Rosa. Pude escuchar papeles barajándose de fondo. Hora de ejecutar la opción nuclear. ¿Estás seguro de esto, Héctor? Una vez que enviemos el aviso de revocación, no hay vuelta atrás. Pensé en la cara de Daniel cuando Javier anunció la terminación. En los ingenieros junior que habían recurrido a mí en busca de orientación, ahora viendo a su mentor ser descartado como equipo obsoleto. En 25 años de construir cosas que importaban, reducidas a peso muerto por un chico con un blazer caro. Envíalo, dije. La cuenta regresiva de 24 horas comienza ahora. Salí del edificio de Safe Drive a la tarde de California. El sol se sentía diferente de alguna manera. Más cálido. Tenía 24 horas para esperar mientras el aviso legal de Rosa trabajaba su camino a través del equipo de debida diligencia de Automotriz del Bajío. Luego comenzarían los verdaderos fuegos artificiales. Esa noche, me senté en mi taller del garaje con una cerveza y mi teléfono, viendo llegar los mensajes de texto de los miembros del equipo. Daniel, tío, ¿qué acaba de pasar? Esto es una locura. Kevin de Investigación y Desarrollo, Javier está celebrando en su oficina. Pidió champán. Esto se siente mal. Sara de Control de Calidad, la mitad del equipo está hablando de renunciar. Sabemos quién construyó realmente esta cosa. No les respondí a ninguno. No podía arriesgarme a darles una pista. Pero se sentía bien saber que la lealtad todavía significaba algo para algunas personas. Alrededor de las 10 de la noche, sonó mi teléfono. Número desconocido, pero reconocí el código de área. Detroit. Sede central de Automotriz del Bajío. Señor Ramos. Voz desconocida, profesional pero cautelosa. Este es Federico Aguilar, asesor principal de Automotriz del Bajío. Recibimos algo. Documentación preocupante esta tarde con respecto a la propiedad intelectual del sistema de colisión de Safe Drive. Aquí vamos, pensé. Hola, señor Aguilar. Supongo que se refiere al aviso de revocación de licencia. Entre otras cosas. Señor Ramos, actualmente estamos realizando la debida diligencia final sobre una adquisición de 180 millones de pesos mexicanos basada en la suposición de que tecnología segura al conducir posee el título claro de esta tecnología. No lo tienen, dije sencillamente. Me la licenciaron. A partir de las 4:23 de la tarde de hoy, esa licencia fue revocada debido a un incumplimiento material del contrato. Larga pausa. Podía oír teclados haciendo clic de fondo. Señor Ramos, si lo que dice es exacto, Automotriz del Bajío está a punto de comprar una colección de muebles de oficina muy cara. ¿Eso es correcto? ¿Y el señor Soto terminó su empleo esta tarde? Frente a todo el equipo de ingeniería. Llamó a mi trabajo de patentes trabajo contratado y reclamó la propiedad corporativa. Otra pausa. Esta vez más larga. Señor Ramos, necesito hacer algunas llamadas. Gracias por señalar esto a nuestra atención. Colgó. Me recliné en mi silla del taller, rodeado de las herramientas y componentes que habían sido mis compañeros durante décadas. Osciloscopios y matrices de sensores, monitores de computadora y placas de desarrollo. La maquinaria honesta de la creación. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rosa, el equipo legal de Automotriz del Bajío acaba de llamar. No están contentos. Espera fuegos artificiales el lunes por la mañana. Miré mi reloj. 11:47 de la noche. En 16 horas y 36 minutos, el mundo de Javier Soto iba a explotar. Terminé mi cerveza y me fui a dormir.
Por primera vez en semanas, dormí como un bebé. Lunes por la mañana, 8:30 de la mañana. Estaba bebiendo café en mi garaje cuando mi teléfono comenzó a zumbar como una avispa enojada. Mensaje tras mensaje de gente de SafeDrive. Daniel, se convocó una reunión de emergencia de la Junta. Javier parece que vio un fantasma. Kevin de Investigación y Desarrollo, el equipo legal corre como si el edificio estuviera en llamas. Sara, los trajes de automotriz del Bajío acaban de salir. Ni siquiera terminaron la presentación. Sonreí y tomé otro sorbo de café. Justo a tiempo. A las 9:15 de la mañana, sonó mi teléfono. Número principal de SafeDrive. Héctor. Voz que no reconocí. Pánico. Este es Alejandro Cruz, asesor general. Necesitamos hablar. Inmediatamente. Hola, Alejandro, dije. Supongo que recibió el aviso de mi abogada. Héctor, no hagamos nada precipitadamente. La terminación. Podemos llamarla una reestructuración. Despido con indemnización completa. Tal vez incluso un acuerdo de consultoría. Oferta interesante, dije. ¿Qué pasa con el problema de propiedad de la patente? Larga pausa. Podría haber habido una falta de comunicación sobre el estado de la propiedad intelectual. Podemos aclararlo. Falta de comunicación. Me reí. Alejandro, su director ejecutivo afirmó que mi patente era trabajo contratado frente a 50 testigos. Eso no es falta de comunicación. Es fraude. Héctor, por favor. Automotriz del Bajío se está retirando. 180 millones de pesos mexicanos. Estás destruyendo la empresa. No estoy destruyendo nada, dije. Solo estoy recuperando mi motor. Su director ejecutivo olvidó que si no eres dueño de la patente, no puedes venderla. ¿Qué quieres? Finalmente. La pregunta correcta. Reversión total de todos los derechos de propiedad intelectual a mi compañía de tenencia. Borrón y cuenta nueva. Y la renuncia de Javier Soto. Eso es. Eso esencialmente disolvería la empresa. Ese es el problema de Javier, no el mío. Él se acostó en la cama que hizo. Colgué y volví a mi café. Alrededor del mediodía, Rosa Elena Méndez llamó con una actualización que me alegró el día. Automotriz del Bajío presentó una demanda esta mañana, dijo, sonando encantada. Fraude en la inducción. Buscan daños por los 180 millones de pesos mexicanos completos más honorarios legales. El seguro de SafeDrive no cubrirá el fraude intencional. ¿Y Javier? La sesión de emergencia de la Junta terminó hace una hora. Se acabó. Terminado por causa justificada, sin paracaídas dorado. También están buscando reclamaciones de responsabilidad personal contra él por exceder su autoridad. Pensé en eso por un momento. Javier Soto, el chico dorado con la maestría en Administración de Empresas de Tecnológico de Monterrey y los Blazers caros, siendo despedido de la misma manera que él había despedido. Excepto que a diferencia de mí, él no tenía un plan de respaldo. ¿Qué pasa con el equipo? Esa es la parte interesante. La Junta quiere negociar. Saben que me necesitan de vuelta para tener alguna esperanza de salvar esto. Para el miércoles, las negociaciones habían terminado. No porque yo estuviera desesperado por regresar, para entonces tenía ofertas de otras 3 compañías automotrices, sino porque quería asegurarme de que la gente buena aterrizara a salvo. Los términos eran simples: reversión total de la propiedad intelectual a Tecnologías Ramos, mi compañía de tenencia personal. Tecnología Segura al Conducir podría licenciar la tecnología para soporte al cliente existente, pero ningún desarrollo nuevo sin mi permiso. Regresaría como consultor independiente, no como empleado, para ayudar a hacer la transición del equipo de ingeniería a un nuevo liderazgo. Lo más importante, Daniel Vega se convertiría en el nuevo director de tecnología. El chico se lo había ganado. El primer día de regreso fue surrealista. Caminando hacia la oficina de SafeDrive donde mi lugar de estacionamiento había sido restaurado, mi nombre de vuelta en los informes de ingeniería, el equipo mirándome como si hubiera vuelto de entre los muertos.
La oficina de la esquina de Javier estaba vacía ahora. Cajas de sus pertenencias personales apiladas en el pasillo como un monumento a la autocomplacencia. El mazo ceremonial que tanto le gustaba estaba acumulando polvo en el escritorio de recepción. Daniel convocó una reunión del equipo de ingeniería esa tarde. No en la pecera, usamos la sala de conferencias más pequeña donde la gente realmente hacía su trabajo. Bien, dijo, mirando alrededor de la mesa a caras que habían pasado por una guerra. Nuevas reglas. No más bingo de palabras de moda corporativas. No más tonterías de pivotar a una mentalidad de crecimiento. Construimos cosas que salvan vidas. Esa es la misión. Miré a estos jóvenes ingenieros, personas brillantes y dedicadas que habían elegido trabajar en seguridad automotriz porque querían que su código importara. Merecían líderes que entendieran eso. Héctor se queda como asesor técnico principal, continuó Daniel. Pero quiero ser claro, no vamos a volver a las viejas costumbres solo porque las nuevas no funcionaron. Vamos a avanzar con lo mejor de ambos. Kevin levantó la mano. ¿Qué pasa con el trato de automotriz del Bajío? Muerto y enterrado, dije. Pero Ford llamó ayer. También General Motors y Toyota. Resulta que, cuando no estás tratando de cometer fraude de patentes, a la gente le interesa la tecnología que realmente funciona. La sala se relajó. La gente comenzó a hacer preguntas reales sobre hojas de ruta técnicas y prioridades de desarrollo. El tipo de conversaciones que habían sido imposibles bajo el régimen de teatro corporativo de Javier. Después de la reunión, caminé hacia mi camioneta y llamé a Daniel. El chico parece mayor de alguna manera. 3 semanas de caos lo han envejecido más rápido que 3 años de trabajo de ingeniería normal. ¿Estás bien con esto?, pregunté. El puesto de director de tecnología es un gran trabajo. Asintió. Aterrado, pero bien. Gracias por volver. No lo hice por la empresa, dije. Lo hice por el equipo. Ustedes merecían algo mejor que ser atropellados por la ambición de otra persona. 6 meses después, pasaba más tiempo en mi taller del garaje que en las oficinas de SafeDrive. Los nuevos acuerdos de licencia estaban generando ingresos constantes. Daniel estaba demostrando ser un excelente director de tecnología, centrado en la excelencia en ingeniería en lugar de la política corporativa. Mi teléfono sonó una noche mientras estaba probando una nueva matriz de sensores. Número desconocido, pero reconocí la voz de inmediato. Héctor Ramos. Voz joven, nerviosa pero decidida. Esta es Elena Soto de la UNAM. Me gradúo el próximo mes con un título en Ingeniería Automotriz. El profesor Martínez me dijo que debería llamarlo. Martínez. Buen hombre. Uno de los pocos profesores de ingeniería que todavía creía en enseñar a los estudiantes a construir cosas en lugar de solo hablar de construirlas. ¿Qué puedo hacer por usted, Elena? He estado siguiendo la historia de SafeDrive. La forma en que manejaste la situación de la patente, la forma en que protegiste a tu equipo. Estoy buscando un mentor. Alguien que pueda enseñarme a ser ese tipo de ingeniero. Sonreí, mirando alrededor de mi garaje la colección de herramientas y componentes que habían sido mis compañeros durante 25 años. Hora de transmitir algo de conocimiento. ¿Puedes empezar el lunes?, pregunté. 3 meses después, tenía 4 aprendices trabajando en mi garaje. Ingenieros jóvenes de diferentes empresas, aprendiendo lo que no enseñan en la escuela, cómo proteger tu trabajo, cómo enfrentarte a los matones corporativos, cómo construir cosas que realmente importen. Uno de ellos, un chico llamado Marcus de una empresa emergente de Detroit, acababa de presentar su primera patente. Chico inteligente, pero ingenuo sobre los negocios. Recuerda, le dije, las corporaciones tratarán de convencerte de que tus ideas les pertenecen. Que la innovación es un deporte de equipo donde el equipo obtiene el crédito y la empresa obtiene la propiedad. Entonces, ¿qué hago? Lee cada contrato. Entiende cada cláusula. Y nunca lo olvides, no eres solo un empleado. Eres un inventor. Actúa como tal. La noticia sobre Javier Soto llegó en los meses siguientes. Investigación de la Comisión de Bolsa y Valores por fraude de valores. Bancarrota personal.
Su perfil de LinkedIn ahora lo listaba como buscando nuevas oportunidades. El chico dorado que había pensado que podía reescribir las reglas había aprendido por las malas que algunas reglas existen por buenas razones. ¿Yo? Estaba de vuelta donde pertenecía. En mi garaje, construyendo cosas que importaban, enseñando a los jóvenes ingenieros que la habilidad y la integridad vencen a la política corporativa todas las veces. La industria automotriz es pequeña. Los rumores corren. La historia de tecnología segura al conducir se convirtió en un cuento con moraleja sobre lo que sucede cuando subestimas al tipo tranquilo en la esquina que realmente construyó la cosa que estás tratando de vender. Hoy en día, cuando camino por las conferencias de la industria, la gente sabe quién soy. No porque de charlas TED o publique en las redes sociales, sino porque soy el ingeniero que le recordó a Silicon Valley que la ley de propiedad intelectual no es solo una sugerencia. El poder real no se anuncia con blazers caros y palabras de moda corporativas. Se presenta con documentación, preparación y la certeza absoluta de que cuando construyes algo valioso, lo proteges. Algunas lecciones solo se pueden aprender por las malas. Javier Soto aprendió su lección. El resto de nosotros solo tuvo que observar. En la América corporativa, respetarán tu experiencia solo después de que hayas demostrado que estás dispuesto a defenderla. La lealtad sin influencia es solo una ilusión. El ingeniero tranquilo que documenta todo y lee cada contrato siempre superará al ejecutivo ruidoso que piensa que el carisma puede reescribir la ley.